Muy amados hermanos y amigos, les saludamos con gran afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invitamos a abrir las Escrituras juntos. A Romanos, hermanos, Carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 14. Romanos en el capítulo 14. Vamos a leer allí los primeros 9 versículos. Versículos 1 al 9. De Romanos entonces, ¿no? Capítulo 14. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol bajo la acción del Espíritu Santo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien. Amén. Gracias, amados. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad, ¿no? Es interesante cómo el apóstol, después de tratar algunas cuestiones que son eminentemente espiritual, de lucha espiritual, como es reconocer que somos un cuerpo, que debemos tener dependencia unos de otros, que debemos mantenernos en humildad, que debemos transformar nuestra naturaleza, de la naturaleza de pecado carnal que tuvimos, a una naturaleza espiritual en Cristo, a partir de la renovación del entendimiento. Cómo es que el apóstol luego va a decir, pues, en ese entendimiento nuevo hay que reconocer que hay autoridades establecidas, y dirá el mismo apóstol que las que hayan sido establecidas por Dios. Y que, según lo hemos conversado, mientras ellos entiendan que están bajo comisión, mientras las autoridades terrenales entiendan que ellos son comisionados del Señor, son siervos de Dios, obedecen al Señor y están sujetos al orden y a la bendición de Dios, mientras se mantengan sujetos, entonces, bueno, debe estárseles sometidos y sujetos a lo que digan o hagan, porque ellos son ministros, son siervos del Señor. El punto es cuando estos siervos
desobedecen a quien les ha asignado autoridad y toman su propio camino y lo hacen a su manera. En ese caso, la iglesia del Señor mantiene siempre a la vista aquella declaración de Pedro y Juan cuando dicen: respecto de cada acción, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres, hombres no sujetos a Dios, hombres que no están en el orden de Dios, hombres que no se conducen conforme a la palabra de Dios. Juzguen entonces si es necesario o es menester obedecer a los hombres antes que obedecer a nuestro Señor. Amén. En ese mismo contexto de esta mente renovada de que nos enseña el capítulo 12, es que Pablo va a decir: muy bien, hermanos, a los que son más grandecitos, a los más maduros, a los que han avanzado, hay una exhortación. Dice: recibid al débil. No debe verse nomás como una declaración. No, es una exhortación apostólica. Recibid al débil, dice. Luego va a explicar que esto de recibirle nunca es para contender, para discutir, para tratar de mostrarle al otro hermano que yo sé más que él. No. La instrucción es primero: recibid al débil. ¿Por qué hay que recibir al débil? Porque los débiles y los otros, todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si ustedes pudieran acompañarme, si no les es de complejidad, cuando este mismo apóstol Pablo escribe a los Corintios, él va a decir, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, verso 22, no importa si algún hermano no lo ubica, si está prestando atención, es suficiente. 1 Corintios 12, 22 dice: ahora bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, recibid al débil en la fe. Muy bien. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? No haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, para que no haya desavenencia, para que todos los miembros se preocupen los unos de los otros, para que los débiles sean cubiertos por los más fuertes, para que los más indecorosos estén siendo cubiertos en forma decorosa, para que los que aparecen como indignos sean tratados con toda dignidad. En ese entendimiento es que el apóstol le dice a los romanos: reciban los que son más fuertes, los que espiritualmente han crecido, deben recibir a los débiles, pero no nunca para contender sobre opiniones. De hecho, el apóstol pone dos ejemplos bien interesantes, ¿no? En el primer siglo, el trabajo, la adoración, la idolatría era una cosa fuerte, ¿cómo no? Que colindaba con la iglesia, ¿no? De hecho, hermanos de la iglesia estaban un poquito participando, de vez en cuando estaban allá y de vez en cuando estaban acá, ¿no? Y a veces querían hacer las cosas de buena manera, entonces querían renunciar a lo que se había sacrificado a los ídolos, pero tenían la duda si estaba bien o estaba mal. Eso provocaba discusiones. Si me permite, como en estos tiempos, lamentablemente todavía. Los hermanos discuten entre ellos. ¿Cuál es el día del Señor? Dice. Entonces viene un hermano que ha leído algo del primer pacto, o que lee las escrituras cuando cada vez que aparece día de reposo hay un asterisco y luego en el pie de página dice: aquí se refiere al día sábado.
Entonces un hermano que ha leído con cuidado y observa esto dice, muy bien, el día del Señor es el sábado, porque aquí está dice aquí el reposo, y en el pie de página explica esto, por lo tanto es el día sábado. Y los otros se levantan y dicen, no, eso era en el primer pacto, pero cuando Cristo el Señor muere y el Padre lo levanta de entre los muertos el primer día de la semana, significa que ese día quedó santificado porque es el día de victoria, es el día en que la iglesia del Señor toma la fuerza del bendito Hijo de Dios resucitado de los muertos. Entonces el primer día, el más importante, es el día domingo, es el día de culto, es el día muy bien. Hay congregaciones que se han separado, se han ido un grupo para allá, el otro para acá, por discusiones como esas. El otro grupo o el otro hermano discute, bueno, hay que dar glorias a Dios o no, hay que levantar los brazos y dar 3 glorias al Señor o no. Hay que dar 3 o hay que dar más. Debe hacerse, no debe hacerse. Y luego aparece el otro grupo diciendo, bueno, pero ¿y la oración? ¿Se debe orar de rodillas o se debe orar de pie? ¿Cuántas veces en una reunión, en un culto al Señor se debe orar? 2 veces, 3 veces, 1 vez, ¿cuándo? Y los hermanos van discutiendo. Entonces, no falta quien se levanta para decir, no, yo conozco del Señor, conozco de la Biblia y esto debe hacerse de esta manera. Pablo dice, reciban a los hermanos. Recíbanlo, son parte del cuerpo. Eso es lo más importante. Son parte del cuerpo. De hecho, el apóstol va a decir, miren, si respecto de la comida, por ejemplo, va a decir, si uno come algo y lo come dando gracias a Dios, significa que hay fe en su alma, porque está honrando al Señor, reconociendo que lo que come, lo come como bendición de Dios. ¿Está mal el hermano? No, porque lo hace en fe. Está actuando en fe. Y sabemos que es sin fe que no se agrada a Dios. Entonces, come, recibe la bendición, come, da gracias, santifica todo por la palabra y la acción de gracia. Bueno, entendemos que lo hace para el Señor. ¿Y qué hay del que no come? Dice el apóstol. Bueno, si él no come y da gracias al Señor. Y dice, Señor, gracias porque yo he entendido que no debo comer y tú me sostienes para no comer y esta es una ofrenda que hago para ti. Bueno, y si lo hace con acción de gracia, dice, entonces lo hace para el Señor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a pelear? Sí, pero el punto es que eso hay que entenderlo, pues. Allí es donde necesitamos a alguien que haya crecido, alguien que haya madurado, alguien que no busca ser el centro de todo, alguien que no busca tener siempre la última palabra, alguien que no necesita estar siempre diciendo yo sé, hágase de esta manera. No es necesario. No es necesario. Tienes fe, dice el apóstol Pablo, tenlo para ti, especialmente en lo que comes. Tenla para ti. Pero el otro lo ve de otra manera. Entonces, si el otro está en debilidad, lo que corresponde es esperarle. Eso es lo que corresponde. Pablo va a escribir a los Corintios en el capítulo 11 y les va a decir, va a reprender a la iglesia porque dice, cuando ustedes llegan a la cena del Señor, unos traen más comida, otros traen menos, unos traen banquetes y se reúnen ahí y empiezan, dice, cada uno se establece, se ubica y empieza a comer y no esperan a los otros, dice. No se produce la comunión. No se produce esa necesaria actitud de amor en que el que tiene primero observa si a alguien le falta para compartir con el que no tiene. El apóstol le va a decir a los corintios, le va a decir, no, eso no está bien. Tienen que aprender a esperarse unos a otros. Y eso es por causa de la enseñanza también de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versos 12 y 13, cuando se habla en el 12 de la perfección de los santos, perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Dice en el 13, a fin de que todos lleguemos, aleluya, hasta que todos lleguemos
al pleno conocimiento del Señor, la unidad de la fe, la altura del varón perfecto. Sí, pero es todos lleguemos, porque todos conformamos el cuerpo de Cristo, el bendito Hijo de Dios. No es uno primero, no es otro después, no es el que tiene más fuerza, corre más, no, puede correr un poquito. Pero en eso, hermano, una figura breve pero hermosa en el Evangelio, cuando Jesucristo resucitó, uno de los evangelios muestra que avisados los discípulos de que el sepulcro estaba vacío, dice que Pedro y Juan corrieron hacia el sepulcro, corrieron. Pero dice el evangelio que como uno era más joven que el otro, hablando de Juan, entonces dice llegó primero. Pero, dice así, no descendió, no entró al sepulcro, sino que esperó allí a que llegara el otro, a que llegara el mayor, a que llegara el de más experiencia. Y lo que hicieron luego lo hicieron de común acuerdo, lo hicieron en la gracia de Dios. Sí, porque esta no es una carrera en que el que tiene más fuerza física avanza y llega y va adelante. No, no, hermanos. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Un cuerpo. Muy bien. Entonces, respecto de la comida, Pablo dice, no es razón para andar peleando, discutiendo. No es razón. De hecho, las Escrituras, como la iglesia del Señor sabe, la Escritura tiene, respecto de la comida, una sola gran prohibición, enorme prohibición, absoluta, hermanos. Esto no se transa, esto no está en discusión, sino que es una palabra que viene desde el primer pacto, ratificada por Jesucristo el Señor y luego apostólicamente confirmado, ni siquiera por un apóstol, sino por la reunión de los ancianos en Jerusalén cuando se hizo el gran concilio, no el primer concilio, allí en Jerusalén. Y tiene que ver con que un hijo del Señor nunca consume sangre. Usted sabe eso, lo hemos explicado antes. Un hijo del Señor nunca consume sangre. Porque, como lo explicó el Señor, dijo, porque la vida está en la sangre. Y porque la sangre es el alto precio con el cual y por el cual Cristo, el bendito Hijo, pagó. Y nos liberó de la acción del pecado y de la muerte para hacernos suyos, incorporarnos a la casa, a la familia y darnos herencia con Él en el reino de los cielos. Esa prohibición es expresa, es absoluta, no se discute, hermanos. Pero estas otras cositas, es que, no sé, me gusta la comida de un animal de la selva o de un animal más doméstico. No, el apóstol dice, den gracias al Señor, santifíquenlo todo por la palabra y por la acción de gracias y vamos adelante, ¿no? Muy bien. Cita también aquí lo de los días. Dice uno, da gracias al Señor por un día, porque él considera que hay un día distinto, especial respecto de otro. Bueno, pero si quiere honrar al Señor de esa manera, está bien. El otro, que es más crecido, más maduro, juzga que todos los días son iguales y por todos los días honra al Señor y vive cada día como para el Señor. Entonces, gloria a Dios por él. Pero no son motivos, ese es el punto, no son motivos para discutir. Nunca un hermano, especialmente que es un poquito mayor, nunca utiliza nada de esto para intentar demostrarle nada al otro, así como yo sé más, yo puedo más, yo entiendo más o yo conozco más de la Biblia. Líbrenos el Señor a nosotros de caer en algo como esto. Todo esto tiene un gran telón de fondo, amados hermanos, y está explicado en los versículos número 7, 8 y 9, que como la iglesia sabe, es el centro, es el motivo de nuestra predicación permanentemente. ¿Qué dice el versículo número 7? Puesto que parte con un porque va a explicar entonces, va a justificar lo dicho antes. ¿Y qué dice en el versículo 6? Versículo 6.
El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, si Él dice, no, porque este es un día especial, entonces lo aparta, lo santifica, allí hace ayuno, está orando al Señor. Gloria a Dios, dice. Sí, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Bueno, amén, gloria a Dios. El que no hace caso del día para el Señor, no hace caso del día, sino que juzga que todos los días son del Señor y ya estará bien. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Reconoce que todo lo que come, todo lo que tiene, es por gracia, por misericordia de Dios. Y eso lo manifiesta en acciones de gracia, ¿no? Y eso lo manifiesta en oraciones, alabando al que le da todas las cosas, al que provee, al que nos bendice, a nuestro Dios y Padre. Pero dice, y el que no come para el Señor no come y también da gracias a Dios. Da gracias a Dios porque tiene esa capacidad de abstenerse, esa capacidad de mantenerse así como apartado para el Señor. Por eso en el verso 7 dice, porque, ahí está, ¿ves? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, ninguno vive para sí. Por eso la necesidad de que antes hayamos examinado el capítulo 12 aquí de Romanos, cuando dice en los primeros versículos, así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, inteligente, de sabiduría, ¿no? Verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este sistema, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Y luego dice en el 3, digo, pues, por la gracia que me da a cada cual que está ante vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Observe que todo está ligado a una mente renovada. Traer un sacrificio al Señor, venir, traer el cuerpo, ya lo explicamos antes, alma, cuerpo y espíritu, traer toda la vida, traer el trabajo, traer el hogar, traer la familia, traer los hijos, traerlo todo al Señor como una ofrenda permanente. Eso no lo puede hacer cualesquiera, solo aquel que ha sido renovada su mente, renovado en el espíritu de su entendimiento por la gracia de Dios en la acción del Espíritu Santo. No cualquiera puede venir y decir, Señor, yo me ofrendo mi vida, ofrendo lo que soy, ofrendo lo que tengo. Señor, me comprometo a estar bajo tu palabra, ser obediente a ti, quiero ser bendecido por ti. No puede hacerlo cualquier hermano eso. Para conseguirlo tiene que ser un hermano que ha crecido, un hermano que tiene su mente renovada. Un hermano que ya no vive conforme al sistema, conforme al mundo, que no anda buscando éxitos personales, sino que anda buscando ser un medio de alabanzas, de la gloria, de la gracia de Dios. Un hombre, una mujer que no vive en funciones de que todo sea, en todo él sea el centro. Y sentir que es el más importante, la más importante, que todo circula a través suyo y que todos tienen que estar pendientes de él o de ella. No. No porque las instrucciones ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. De hecho, lo conversamos oportunamente y decíamos, si un hermano o una hermana ora al Señor y lo hace en forma abundante como una ofrenda, cuidado con andarlo comentando, cuidado. Va a perder todo el esfuerzo de oración que hace si empieza a publicitarlo. Mateo capítulo 6, verso 1, el Señor Jesucristo va a decir, los que buscan su propia gloria, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, ya la tienen. Los que buscan que los demás digan, uy, qué santa es la hermana, qué santo es el hermano, los que están en función de eso, bueno, cuando la gente haga un comentario, esa es su recompensa, pero no va a ser recompensa del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? Romanos 14, 7. Ninguno de nosotros, miren la mente renovada, Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Amados, no importa dónde estén, ¿podrían responder si esto es una verdad en su alma? ¿Si esta es una claridad en su vida?
Podría responder allí donde está, sin importa que yo no le vea. Quiero que responda como testimonio ante el Espíritu de Dios que está en su vida y frente a ustedes. Podrían decirme si esto es un testimonio del Espíritu, es claro en ustedes. Y usted podría decir, usted, el hermano, la hermana, los jóvenes, las niñas, podrían decir, sí, amén, amén. Yo ya no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Ya no vivo para mí, vivo en la gracia del Señor, vivo en la obediencia al Señor. Él es mi Señor, aleluya. Él me compró, Él es el que tiene gobierno sobre mi vida. Amén. Estoy aquí dispuesto o dispuesta, dice la hermana, para el Señor. Ya no hago lo que me gusta, no ando buscando mi propia satisfacción. No, busco honrar al Señor con mi vida. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Podría decir, yo no temo a la muerte porque creo que el día que muera me voy con el Señor. Hay paz en mi alma. ¿Lo puede decir? ¿O requiere guardar silencio porque hay temores, porque hay todavía cuestiones que no están claras? El apóstol dice, en la renovación del entendimiento de que ha estado hablando los capítulos 12, 13 y aquí 14, en esta renovación del entendimiento, el punto es, hermano, hay que llegar a esto. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. De hecho, si vivimos, va a decir en el 8, si vivimos, bueno, debe haber un entendimiento de que vivimos para el Señor. No vivo para mí, no vivo para mi agrado de la carne, no vivo para transformarme en alguien exitoso y recibir aplausos, no vivo en función de que yo sea algo más. No, yo vivo honrando al Señor. Y como el Espíritu de Cristo está en mí, necesariamente se va a manifestar mayor espíritu de sabiduría, mayor espíritu de ciencia. Entonces van a haber buenas ideas, buenos trabajos, buena actividad. Voy a sobresalir. Sí, pero cuando yo sobresalga, la gloria no va a ser mía, porque ya no vivo para mí, sino que habrá siempre una manifestación y una declaración reconociendo que toda gloria, aleluya, toda gloria es del Señor, toda gloria es del Señor. Y esto en todos los campos, en la cosa profesional, en el trabajo que hace el hermano, la hermana, la hermana en la actividad de la casa, en la crianza de los niños, el que lo hace bien y alguien le reconoce en ese momento, si la hermana entendió, el hermano entendió que ya no vivimos para sí, sino que si vivimos para el Señor vivimos, entonces en lo que hacemos honramos al Señor. Hay hermanos nuestros que son destacadísimos en la alabanza, en la adoración, en presidir cultos, en predicar o enseñar la palabra del Señor. Y alguien se les acerca después de cada reunión para decirle, hermano, lo hizo bien, hermano, cantó bien, hermano, predicó bien, hermano, qué lindo cómo presidió la reunión. Allí el hermano debe tener su corazón tan sujeto para no ser engañado y que el maligno no tome ventaja. Y allí no olvidar que si vivimos, ese es el punto, ¿ves? Si vivimos para el Señor, vivimos y la gloria es del Señor y la alabanza es del Señor y para el Señor. Y el hermano y la hermana tienen cuidado de honrar al Señor en todo. Si vivimos para el Señor, morimos. Y si morimos, ¿qué temor hay, hermanos? ¿Qué temor hay si morimos? ¿Nos compró Cristo el Señor o no? Y si nos compró, ¿somos de Él o no? ¿Pero qué fue lo que compró? ¿La carne? No, pues si esto necesariamente va a terminar en la sepultura, pues. Entonces, si bien todo nuestro ser ha sido comprado por Él, no hay duda. Pues de hecho, a partir de este cuerpo, el Señor lo va a transformar y nos va a dar un cuerpo glorificado, semejante al de la gloria suya. Está bien, todo eso está bien. Pero lo que hay que entender es eso, que Él nos compró y si nos compró le pertenecemos. Sí, pero le pertenecemos aquí ahora en vida y le pertenecemos mañana cuando este cuerpo esté en la sepultura y mi alma, aleluya, vuele al encuentro de nuestro bendito Dios y Padre. Porque para eso, dice el versículo 9, porque para eso Jesucristo ya vivió la experiencia. Él vivió como nosotros, bendito sea Él, sin pecado. Él vivió como nosotros y Él murió, dice, Él murió y bendito fue resucitado. O sea, el proceso completo, el Señor ya lo hizo y lo hizo gloriosamente y lo hizo en victoria. Eso nos da garantía
que así como nosotros vivimos ahora, sí vivimos para el Señor, entonces al morir, morimos para el Señor, para que así como Cristo fue levantado de entre los muertos, de la misma manera, nosotros hemos vivido imitando al Señor, morimos imitando al Señor, y luego cuando sea el tiempo, el Padre nos resucitará imitando al Señor, nos resucitará para que estemos con Él eternamente y para siempre. El apóstol Pablo va a decir que Cristo el Señor, 1 Corintios 15, ¿no? Que Cristo el Señor, dice, murió y resucitó. Pero al resucitar se ha constituido en primicias de todos los que hemos creído en el Señor. Por tanto, amados, permítanme terminar diciendo, en la iglesia del Señor hay hermanos más maduros, mayores, poco más desarrollados espiritualmente, hay hermanos más débiles, hay hermanos que recién se nos están integrando. La unión de todo esto conforma cuerpo de Cristo. Las discusiones sin sentido, ninguna discusión es válida ni es correcta dentro de la iglesia del Señor, ninguna. Si hay algo que conversar, siempre debe ser pensando en la edificación del otro. Siempre debe ser para bendecir al otro. Siempre debe ser con espíritu de mansedumbre. Siempre debe hacerse cuidando de mostrar lo de Cristo al hermano y no de que aparezca yo en nada de eso. El apóstol Pedro va a decir, nunca con señorío, sino que siendo ejemplo de los pequeñitos, de los menores. En el nombre del Señor, amados, dispongámonos a crecer juntos, dispongámonos a avanzar juntos, dispongámonos a amarnos profundamente y todos y cada uno de nosotros entendiendo lo que ya se nos ha explicado, que si vivimos, no importa los años, pero si vivimos, debemos vivir con nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo ofrendado, dispuesto para el Señor, tal como se explicó en el capítulo 2. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, si vivimos, vivimos así, ofrendados diariamente para el Señor. Si morimos, morimos con Cristo y para Cristo el Señor, para que finalmente el Padre, como lo hizo con el Hijo Mayor, también lo hará con nosotros. Nos resucite los muertos, nos dé un precioso cuerpo glorificado y eterno y nos lleve con Él a las moradas eternas. ¡Aleluya! Tenemos esperanza, hermanos. Hay gozo de saber que nuestro Dios y Padre tiene un camino preparado para nosotros. Sean todos bendecidos. Cobre ánimo. Tome fortaleza en el Señor. Que los días que vienen son días hermosos en que volveremos a congregarnos, a estar físicamente juntos, volveremos a abrazarnos, volveremos a mostrarnos el amor fraternal, el amor que el Señor ha puesto en los corazones. Bendición del Señor para su santa iglesia. Amén.